Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. A mediados del siglo XIX, el mundo parecía haber sido finalmente descifrado. Los físicos de la época, eufóricos, caminaban con la seguridad de quien ha terminado un gigantesco crucigrama. Se dice incluso que Lord Kelvin, una de las mentes más brillantes de entonces, llegó a afirmar que la física ya no tenía nada nuevo que ofrecer. Solo quedaban dos pequeñas nubes en el horizonte, dos experimentos que no terminaban de encajar. Una de esas nubes se conocía con el nombre de el experimento de Michelson y Morley, y la otra era el experimento del cuerpo negro. Parecía que todo estaba preparado, los telescopios eran cada vez más grandes, las fotografías ya permitían una resolución asombrosa, y las técnicas para analizar la luz estaban en pleno desarrollo. Pero esas dos pequeñas nubes estaban a punto de desatar una tormenta que demolería los cimientos del equipo científico por completo. Hoy vamos a hablar del hombre que, sin usar un solo telescopio y trabajando desde una modesta oficina de patentes, decidió que esas nubes no eran errores de medición, sino las grietas de una realidad mucho más profunda. Hoy recorremos la vida y la obra de Albert Einstein. Empecemos hablando de esos experimentos que no cuadraban con la física oficialista. Para comprender el experimento de Michelson y Morley, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo se veía en el siglo XIX el movimiento de la luz. Si la Tierra se desplazaba a través del éter y la luz también, en 1887 Albert Michelson y Edward Morley construyeron un aparato para intentar medir la velocidad de la luz cuando ésta se desplazaba a favor del éter y cuando ésta lo hacía en contra del éter. Esperaban encontrar velocidades distintas, como cuando te desplazas en bicicleta a favor o en contra del aire. Pero nada, los resultados no fueron determinantes. La velocidad de la luz era siempre la misma. Era como si la Tierra no se moviera o que el éter no existiera, lo que presentaba, como ya he expresado, un experimento que se salía de la física oficialista. La otra nube incomprendida por la física oficialista era el experimento del cuerpo negro. Cuando un cuerpo se calienta, emite radiaciones en función de la temperatura alcanzada. La física clásica decía que, al subir la temperatura, debía haber cada vez más energía en todas las longitudes de onda, incluso las ultravioleta, hasta formar una especie de catástrofe ultravioleta con una energía infinita. Pero la realidad era distinta. Experimentos de Wilhelm Wien y otros mostraron que la intensidad crecía hasta un máximo, que Wien explicó perfectamente, pero que después caía hacia los ultravioleta. La física clásica fallaba estrepitosamente en esta región. En 1900, Max Planck intenta salvar la situación suponiendo que la energía no fluye continuamente, sino en pequeños paquetes discretos que él llamó cuantos. Planck no se dio cuenta al principio, pero acababa de inventar la física cuántica. Esa nube del cuerpo negro no era un detalle técnico, era la puerta a un nuevo universo donde la energía viene en trozos, no en flujo continuo. Nuestra historia empieza con un silencio preocupante. El 14 de marzo de 1879, en Ulm, una pequeña ciudad a orillas del Danubio, nació Albert Einstein. Su madre, Pauline Koch, se asustó al ver que la parte posterior de la cabeza del bebé era inusualmente grande y angulosa. Pero lo que más inquietó a la familia en los años siguientes no fue su físico, sino su mutismo. Mientras otros niños ya corrían y gritaban, Albert observaba.
Tardó tanto en pronunciar sus primeras palabras que sus padres llegaron a consultar a médicos teniendo un retraso mental. Su propia criada, con esa crueldad honesta de la época, lo llamaba Der Departer, el idiota. Incluso cuando comenzó a hablar, lo hacía de una forma extraña. Ensayaba cada frase en voz baja, moviendo los labios apenas perceptiblemente, antes de decirla en voz alta. Poco después de su nacimiento, la familia se trasladó a Múnich. Allí, su padre y su tío Jacob fundaron una empresa de ingeniería eléctrica. Imaginen a un pequeño Albert cateando entre bobinas de cobre, imanes y vidrio. Su tío Jacob, un ingeniero con alma de niño, fue quien le inculcó el veneno de la curiosidad diciéndole: el álgebra es una ciencia alegre. Cuando no podemos atrapar al animal que buscamos, le llamamos X y lo perseguimos hasta que cae. Esta atmósfera técnica le dio a Albert lo que él llamaba un alma de ingeniero, una capacidad visual para entender el funcionamiento de las máquinas que más tarde aplicaría para desmontar el del propio universo. Mientras su padre le enseñaba el mundo de los cables, su madre, una pianista talentosa, le presentó el mundo de las vibraciones. A los 6 años, Albert empezó a estudiar violín. Al principio lo odiaba, pero a los 13 descubrió las sonatas de Mozart. En ese momento, la música dejó de ser una lección para convertirse en una necesidad espiritual. Hay un momento fundacional en la vida de todo genio. Para Albert ocurrió a los 5 años. Cuando estaba enfermo en cama, su padre le regaló una pequeña brújula de bolsillo. El niño observó la aguja magnética con una intensidad casi religiosa. No importaba hacia dónde girara la caja, la aguja siempre volvía, terca y silenciosa, hacia el norte. Aquel objeto no era un juguete, era una revelación. Le demostró que había algo en el espacio vacío que ejercía una fuerza real. Años después recordaría sobre este hecho. Sentí algo profundo que se ocultaba detrás de las cosas. Fue su primer encuentro con la idea de que el universo no es un caos, sino un sistema gobernado por leyes invisibles y constantes. Cada jueves, la familia Einstein invitaba a cenar a un estudiante de medicina pobre, siguiendo una tradición judía. El estudiante se llamaba Max Taubman. Max se dio cuenta rápidamente de que aquel niño de 10 años no era un atontado, sino una esponja intelectual que empezó a traerle libros que no se enseñaban en la escuela. Por ejemplo, las obras de divulgación de Aaron Bernstein sobre la luz y el cosmos. A los 12 años, Einstein se sumergió en la geometría de Euclides con la misma pasión con la que otros niños leían cuentos de aventuras. En la obra titulada Los elementos de este autor, descubrió la belleza de la demostración lógica, la idea de que, a partir de unas pocas verdades simples, uno puede deducir la estructura de todo el mundo. El sistema educativo alemán de finales del siglo XIX era una extensión del ejército. Disciplina, memorización y respeto absoluto a la autoridad. Albert lo detestaba. Para él, los profesores eran sargentos que no querían mentes brillantes, sino soldados obedientes. Su actitud desafiante y su mirada burlona sacaban de quicio a los maestros. El incidente más famoso ocurrió con su profesor de griego, quien, harto de su falta de respeto, le gritó frente a toda la clase: su sola presencia aquí mina el respeto que me debe el resto de la clase. No importa lo que elija hacer, usted nunca llegará a nada. A los 15 años, cuando el negocio de su padre fracasó y la familia tuvo que trasladarse a Italia, Albert aprovechó la oportunidad para abandonar el colegio sin terminar el bachillerato. Renunció a su ciudadanía alemana para evitar el servicio militar
que tanto despreciaba, y se marchó solo, cruzando los Alpes a pie, para reunirse con sus padres en Pavia. Fue un acto de liberación total. Un joven apático, sin título escolar, pero con una mente que ya empezaba a preguntarse: ¿qué vería yo si pudiera viajar cabalgando sobre un rayo de luz? Tras un intento fallido de entrar a la universidad por ser demasiado joven y suspender las asignaturas de letras, Albert completó su formación básica en la Escuela Cantonal de Arau, en Suiza. Allí encontró un método pedagógico revolucionario, basado en el pensamiento visual y la libertad del alumno. En este ambiente relajado, Albert se preparó para su siguiente paso: tener acceso como alumno en el Politécnico de Zúrich. Así que en 1896, con 17 años, Albert empieza sus estudios en Zúrich. Para él, Suiza era aire puro que sus pulmones necesitaban tras la asfixia del sistema prusiano. El Politécnico era uno de los mejores centros de ingeniería y física del mundo, un lugar donde se esperaba que los estudiantes se convirtieran en los engranajes de la revolución industrial. Pero Albert no quería ser un engranaje, quería entender el motor del universo. Y aquí aparece una figura fundamental: Marcel Grossmann, el estudiante perfecto, organizado, brillante y con apuntes que eran una verdadera obra de arte. Mientras Albert se perdía en los cafés de Zúrich discutiendo sobre la naturaleza de la luz, Grossmann estaba en primera fila tomando nota de cada palabra de los profesores. La generosidad de Grossmann fue decisiva para que Albert aprobara. Este despreciaba las lecciones a menudo ancladas en el pasado de sus profesores, y en su lugar prefería el estudio autodidacta con las obras de gigantes como Maxwell y Ash. La relación de Albert con sus profesores era extremadamente tensa, por decirlo suavemente. Su mayor conflicto lo tuvo con Heinrich Weber, jefe del departamento de física. Weber representaba la ciencia tradicional, un profesor conservador que se resistía a incluir las revolucionarias ideas teóricas del electromagnetismo de Maxwell y Air en su enseñanza. Albert, con esa arrogancia juvenil que le caracterizaba, lo desafiaba constantemente. En lugar de llamarlo el profesor, como dictaba la estricta etiqueta de la época, se dirigía a él simplemente como Herr Weber. Weber, irritado con su insolencia, llegó a decirle: Einstein, eres un chico muy inteligente, pero tienes un gran defecto. No dejas que nadie te diga nada. Pero el desastre absoluto ocurrió en las clases prácticas de Jan Pernet. Pernet detestaba la falta de disciplina de Albert. Un día, ignorando las instrucciones precisas del profesor en un experimento, provocó una explosión en el laboratorio que le originó una grave herida en la mano derecha que requirió varios puntos de sutura. Pernet, furioso, le puso la nota más baja posible, un 1/6, y lo calificó de incapaz para la física experimental. Lo que Pernet no sospechaba era que aquel joven incapaz no necesitaba instrumentos de cristal, sino la potencia de su propia imaginación. En medio de este caos académico aparece una figura excepcional, Mileva Maric, la única mujer de su sección en todo el Politécnico. 6 estudiantes en total, 5 hombres y ella. De nacionalidad serbia, una leve cojera congénita y una mente matemática, no era una estudiante común. Era una superviviente en un mundo de hombres. El amor mutuo entre Mileva y Albert nació entre libros de física y tazas de café. Las cartas que se enviaban en esa época son un tesoro histórico. En ellas, Albert no solo hablaba de besos y nostalgia, sino de nuestra teoría, de nuestros trabajos sobre el movimiento relativo. Esta correspondencia
ha alimentado durante décadas el debate sobre cuánto contribuyó Mileva a la teoría de la relatividad. Aunque no hay pruebas de que ella desarrollara las ecuaciones finales, está claro que fue su caja de resonancia intelectual la persona que criticaba sus ideas y le obligaba a ser más riguroso. Sin embargo, el romance tenía sombras. La madre de Albert, Pauline, odiaba a Mileva. La llamaba esa vieja, aunque solo era 3 años mayor que su hijo, y despreciaba su origen balcánico. Si se queda embarazada, estarás en un buen lío, le advirtió. Y el lío llegó. En 1902, antes de casarse, mientras Albert buscaba desesperadamente trabajo, Mileva dio a luz una niña en secreto en Serbia, Liesa. Lo más asombroso es que Albert nunca llegó a ver a su hija. En sus cartas preguntaba por ternura con ella, pero la presión social y la precariedad económica hicieron que la niña desapareciera de los registros históricos. Se cree que murió de escarlatina o que fue dada en adopción. Este es el capítulo más oscuro y humano del joven Albert. Un genio capaz de entender el cosmos, pero incapaz o imposibilitado por las circunstancias de ejercer su paternidad inicial. Cuando Albert finalmente se graduó en el Politécnico en 1900, recibió un golpe de realidad brutal. Sus compañeros consiguieron puestos como profesores asistentes en la universidad, pero él, gracias a los informes negativos de Weber y Patman, fue vetado en toda Europa. Pasó 2 años enviando cartas a todos los rincones del continente, ofreciéndose incluso como profesor de secundaria. Nadie lo quería. Su padre, Hermann, murió creyendo que su hijo era un fracasado. Fue en ese momento de máxima desesperación cuando su compañero del Politécnico, Marcel Grossman, intervino de nuevo, consiguiéndole un puesto de experto de 3ª clase en la oficina de patentes de Berna. Albert llegó a la oficina de patentes como un marginado rechazado por todas las universidades. Pero 3 años después, en 1908, se ve de allí transformado como el hombre que había reconstruido el universo en sus escasos ratos libres después de revisar patentes de relojes y máquinas. Lejos de ser una carga, el trabajo en la oficina de patentes era el paraíso para Albert. Tenía que analizar dibujos técnicos y descripciones de inventos, muchos de ellos relojes, lo cual es irónico dada su obsesión posterior con el tiempo. Este ejercicio de visualizar cómo funcionaban las cosas en su mente fue el entrenamiento perfecto para sus experimentos mentales. En sus ratos libres, cuando terminaba su tarea oficial, escondía sus papeles de física en un cajón y se oía acercarse a un jefe, y seguía calculando el destino de la humanidad. No estaba solo en su búsqueda. Albert fundó, con sus amigos Maurice Solvay y Conrad Harbert, la Academia Olimpia. No era una universidad liberal, sino un grupo de 3 jóvenes bohemios que se reunían a cenar salchichas, queso y fruta mientras devoraban libros de física y filosofía. Discutían a gritos sobre Home y Spinoza hasta altas horas de la madrugada, creando un caldo de cultivo intelectual donde se gestaría la revolución. Si el siglo XX tiene un año sagrado para la ciencia, ese es 1905. En apenas unos meses, Albert envió a la revista Annals of Physics 4 artículos que demolieron el edificio de la física clásica para construir uno nuevo sobre sus ruinas. En marzo envió un artículo titulado El efecto fotoeléctrico. Para Albert fue el único que calificó como verdaderamente revolucionario. Propuso que la luz no era solo una onda, sino que estaba compuesto por paquetes de energía llamados quanta, fotones. Esa idea fue la que, años más tarde, le daría el premio Nobel. En mayo envió el artículo denominado El movimiento browniano. En él demostró matemáticamente que los átomos existen. Hasta entonces,
los átomos eran una hipótesis cómoda, pero él probó que el baile errático de las partículas de polen en el agua era causado por el choque de átomos invisibles. En junio publicó La relatividad espacial, donde el tiempo y el espacio dejan de ser absolutos. Albert postuló que la velocidad de la luz es constante para todos y que, por tanto, el tiempo debe estirarse o encogerse dependiendo de la velocidad. El éter, esa sustancia misteriosa que se creía que lo llenaba todo, fue borrado del mapa de un plumazo. Y finalmente, en septiembre, publicó su famosa ecuación que relacionaba la energía con la masa y la velocidad de la luz. Quizá la ecuación más famosa de la historia: energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. De esta forma, demostró Albert que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. Una píldora de materia contiene una cantidad aterradora de energía. Aunque en 1905 suele llevarse toda la gloria, Albert tuvo otro momento de lucidez absoluta en 1917, en lo que podríamos llamar el folius mirabilis, el folio de los milagros. En un artículo breve de poco más de una página, Einstein logró algo asombroso. Simplificó la farragosa fórmula del cuerpo negro de Planck y, lo más importante, predijo la existencia de la emisión inducida. Este concepto es, literalmente, el fundamento del láser moderno. Sin aquel folio medio escrito en la Primera Guerra Mundial, hoy no tendríamos fibra óptica, vectores de código de barras y cirugía ocular avanzada. Además, Einstein introdujo los llamados coeficientes de Einstein, herramientas esenciales que los físicos usaban a diario para entender cómo la luz interactúa con la materia. A pesar de su genio, el camino al reconocimiento fue tortuoso. El premio Nobel se le resistió durante años. ¿Por qué? Pues por la política y el antisemitismo. Un físico influyente y nazi llamado Philippe Lenard escribió cartas furibundas a la Academia Sueca para impedir que premiaran a Einstein, despreciando sus teorías como física judía abstracta. Finalmente, la Academia cedió, pero con una ironía histórica. Le otorgaron el Nobel en 1921, concedido en 1922, no por la relatividad, que seguía siendo demasiado controvertida para algunos, sino por su explicación del fenómeno fotoeléctrico. Fue el mismo año en que Niels Bohr recibió el suyo. Se premió a los dos físicos más grandes del siglo XX a la vez, aunque Albert nunca pudo recogerlo en persona porque estaba de viaje por Japón. Pero Albert no se detuvo ahí. Su siguiente gran salto fue la relatividad general. Para eso necesitaba la ayuda de su amigo y compañero del Politécnico de Zúrich, Marcel Grossmann, quien le enseñó la matemática de los espacios curvos que Einstein tanto había desdeñado en su juventud. Este propuso algo revolucionario. La gravedad no es una fuerza invisible que tira de las cosas, sino que la masa deforma el espacio-tiempo como una bola de billar sobre una sábana tensa. Incluso la luz, que no tiene masa, debe curvarse al pasar cerca de un objeto masivo como el Sol. Esta predicción fue puesta a prueba durante un eclipse total de Sol. Los científicos midieron la posición de las estrellas y, efectivamente, la luz se desviaba tal y como él la había calculado. De la noche a la mañana, el oficinista de Berna se convirtió en la mayor celebridad del planeta. Como anécdota humana y algo triste, Albert entregó el dinero íntegro del Nobel a su ex esposa Mileva, como parte de un acuerdo de divorcio entre ambos. Ella lo necesitaba para cuidar de sus dos hijos, especialmente del pequeño Edward, quien sufría graves problemas de salud mental. Años antes del Nobel, en 1919, Albert se volvió a casar con su prima Elsa, una mujer que, según se decía, lo domesticó un poco, suavizando su tendencia a la vida bohemia y organizando su caótica agenda de estrella mundial. Tras la recepción del premio Nobel,
Viaja a Asia, Palestina, España, Sudamérica. El mundo quiere escuchar al hombre que dobló el tiempo y el espacio. En Berlín vive su apogeo profesional. Dirige el Kaiser Wilhelm Institut. Es profesor de la universidad y miembro de la Academia Prusiana. Y trabaja en su gran sueño: unir gravedad y electromagnetismo en una sola ecuación perfecta. En los congresos de Solvay debate apasionadamente con Niels Bohr sobre la cuántica. Dios no juega a los dados, le dicen, mientras sigue siendo un activista valiente. Firma manifiestos pacifistas con Gandhi y denuncia el militarismo que acabará por destruir Europa. Pero en 1932, mientras caminaba por las calles de Berlín, ve crecer las sombras nazis. Sus libros arden en hogueras. Sus teorías son física judía degenerada. Y para algunos fanáticos, aquel científico pacifista y judío se convirtió en un enemigo perfecto. En diciembre de 1932, Albert está de visita en California, dando conferencias en la ciudad de Pasadena, donde se ubica el Instituto Tecnológico de California. Allí toma la decisión más importante de su vida: no volvería a vivir en Alemania. De California vuelve brevemente a Europa, pero no a Berlín. Pasa por Oxford y se instala en un pequeño pueblo costero belga, de Côte-sur-Mer, protegido por el rey Alberto I de Bélgica. Allí vive 7 meses bajo escolta armada, pues los nazis habían ofrecido 20.000 marcos por su cabeza. Durante esta época utilizó su prestigio para ayudar a otros científicos judíos a encontrar puestos en universidades de Europa y fuera de la misma. El 28 de marzo de 1933, desde un barco rumbo a América, entrega su renuncia formal a la ciudadanía alemana, convirtiéndose en apátrida. Después de 10 meses de exilio belga británico-americano, el 15 de octubre de 1933, Albert llega finalmente a Nueva York con su esposa Elsa, su secretaria Helen Buchan y un violín. No sabe que nunca volverá a pisar suelo europeo. Así empieza su segunda vida como refugiado. Se instaló en Princeton, una ciudad tranquila de casas de ladrillo y jardines silenciosos, muy lejos del bullicio de Berlín. Allí, en el número 112 de Marshall Street, vivió hasta su muerte, caminando cada mañana hacia el Instituto de Estudios Avanzados con el abrigo viejo y el violín bajo el brazo. En Princeton ya no tenía que dar clases obligatorias ni exámenes. Su misión era pensar. Se dedicó a perseguir una quimera, una teoría del campo unificado que uniera en una sola ecuación la gravitación y el electromagnetismo, una especie de partitura completa de la naturaleza. No lo consiguió, pero ese fracaso digno dice tanto de él como sus grandes éxitos. Albert siguió buscando la armonía hasta el final, incluso cuando el resto del mundo se enamoró de la física cuántica que él miraba con mucho recelo. Sin embargo, la historia no le dio descanso. En 1938, unos físicos alemanes descubrieron accidentalmente la fisión nuclear, la posibilidad de partir el núcleo de un átomo pesado, como el uranio, y liberar una cantidad de energía aterradora, la misma que escondía su famosa ecuación, convertida en una amenaza real. Entre los científicos exiliados se extendió el miedo. ¿Y si Hitler conseguía construir una bomba atómica antes que nadie? En el verano de 1939, el físico húngaro Leo Szilard visitó a Einstein en su casa de la costa estadounidense. Le explicó que Alemania podía estar acumulando uranio y que era urgente denunciar eso al gobierno de Roosevelt. El texto de la carta lo redactó Szilard, pero necesitaba una firma que abriera las puertas de la Casa Blanca. Esa firma era la de Albert Einstein.
La famosa carta Einstein-Szilard, fechada el 2 de agosto de 1939, advertía al presidente Roosevelt de que extremadamente poderosas bombas de un nuevo tipo podrían ser construidas por la Alemania nazi, y sugería que Estados Unidos iniciara su propio programa de investigación nuclear. Esta carta no era un diseño técnico, sino una señal de alarma política. Sin embargo, fue suficiente para que se creara un comité sobre el uranio, el primer paso de lo que luego sería el Proyecto Manhattan. Paradójicamente, Albert nunca trabajó en ese proyecto y fue considerado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos como un riesgo de seguridad por sus ideas pacifistas y su pasado político. Mientras, en los Álamos se construían las primeras bombas, él seguía en Princeton, obsesionado por sus ecuaciones y cada vez más inquieto por el rumbo que estaban tomando el mundo. Su contribución había sido una carta, una chispa moral, no un plano de laboratorio. Cuando en 1945 las bombas atómicas arrasaron Hiroshima y Nagasaki, Albert se sintió mal. La humanidad había aprendido a convertir la masa en energía en una escala apocalíptica. Y entonces empezó una nueva etapa de su vida, la del activista moral. Participó en comités contra las armas nucleares. Abogó por un gobierno mundial que pudiera controlar esa fuerza desatada y advirtió una y otra vez del riesgo de que la ciencia se pusiera al servicio de la destrucción total. En los últimos años llegó a decir que firmar aquella carta a Roosevelt había sido el gran error de su vida. No porque creyera que había de que dejar actuar a Hitler, sino porque el mundo que surgió después de la guerra fue un mundo que hacía equilibrio sobre una amenaza constante de aniquilación. Albert, el hombre que había demostrado que una pizca de materia contenía una energía inmensa, pasó sus últimos días intentando que esa verdad no se convirtiera en la sentencia de muerte de la especie humana. Durante su estancia en Princeton, un hombre que había sobrevivido a la envidia de sus colegas y al odio político empezó a sentir que faltaba algo. No era una fórmula matemática, sino una respuesta existencial. Si el universo era tan perfecto, tan lógico y tan armonioso, ¿quién era el director de esa orquesta? Es aquí, entre el éxito científico y la madurez de su vida, donde Albert empieza a profundizar en su concepto de Dios. Un Dios que no castiga, que no juzga, pero que se manifiesta en la belleza de una ecuación diferencial. Después de haber visto cómo el tiempo se estira y el espacio se curva, y de entender que la luz es tanto onda como partícula, le quedaba una pregunta que siempre persiguió a Albert Einstein. Una pregunta que no se responde con una regla de cálculo, sino con el alma. A menudo se le preguntaba, «Profesor Einstein, ¿cree usted en Dios?» Su respuesta no era un sí o un no rotundo, porque su pensamiento no cabía en las etiquetas estrechas de los fanatismos. Hoy, para cerrar nuestro viaje, vamos a entrar en el santuario personal de la mente más brillante del siglo XX. Albert suele explicar su visión de la divinidad con una metáfora preciosa que nos sirve para visualizar nuestra posición en el cosmos. Decía que la humanidad es como un niño pequeño que entra en una biblioteca gigantesca, llena de libros escritos en cientos de lenguas diferentes. El niño sabe que alguien debió escribir esos libros, no sabe quién, ni cómo, ni entiende los idiomas, pero sospecha vagamente que hay un orden misterioso en la disposición de sus volúmenes, aunque no alcance a comprenderlo. Para Albert, esa era la actitud más inteligente ante Dios. Reconocer que el universo está maravillosamente dispuesto y obedece a leyes, aunque solo las comprendamos de forma borrosa. Él no creía en un Dios personal. Rechazaba la idea de un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Un Dios que se preocupa por nuestras pequeñas necesidades cotidianas o que nos otorga la inmortalidad. Para Einstein, este concepto era demasiado humano, demasiado pequeño. Cuando Albert hablaba de Dios, solía decir, creo en el Dios de Spinoza.
que se revela con la armonía de todo lo que existe. Se refería a un Dios que es la suma de todas las leyes físicas, la inteligencia que impregna la naturaleza del mundo. A veces, en la intimidad de sus discusiones científicas, se refería a este concepto como el Alte, el viejo. Albert sintió, a través de sus ecuaciones, que estaba intentando leer la mente del viejo, desentrañando los secretos de un autor que, aunque refinado y sutil, nunca era malicioso. Refinado es el Señor, pero malicioso no lo es, decía para expresar que la naturaleza es difícil de entender, pero que no intenta engañarnos. Sin embargo, esta fe en un orden perfecto lo llevó a uno de sus mayores conflictos intelectuales. Ya hemos comentado que este fue uno de los padres de la física cuántica, pero terminó convirtiéndose en su crítico más feroz. ¿Por qué? Porque la física cuántica introdujo el azar, la incertidumbre, la probabilidad, y eso chocaba totalmente con su religión cósmica. Su famosa frase «Dios no juega a los dados» no era solo una opinión científica, era un grito de fe. No puede aceptar que el universo fuera una timba de azar. Si el universo era la obra del viejo, esta tiene que ser determinista, perfecta y predecible. Niels Bohr, su gran amigo y rival intelectual, harto de esta insistencia, le respondió una vez con humor: «Einstein, déjale de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas». Pero para Albert este determinismo no iba más allá de los átomos, llegaba hasta nosotros. Él no creía en el libre albedrío. Se sintió una cosa, un eslabón más en la cadena de causa y efecto de la naturaleza. Soy determinista, afirmaba. No creo que el hombre configure su propia vida. Esto nos plantea un dilema fascinante que Albert resolvió con su ingenio habitual. Si no hay libre albedrío, ¿cómo podemos ser morales? Si un asesino está programado por las leyes del universo para matar, ¿por qué castigarlo? Albert reconocía la contradicción. Fue un hombre de una moralidad intachable, un pacifista valiente y un defensor de la humanidad. Sin embargo, dijo con sorna: «Sé que filosóficamente un asesino no es responsable de su crimen, pero prefiero no tomar el tijonero». Albert entendía que, aunque estuviéramos encadenados a las leyes de la física, estamos obligados a actuar como si existiera el libre albedrío, para que la sociedad funcione. Para Albert y otros dos grandes como Dirac o Schrödinger, la física era una búsqueda estática. Creían que si una ecuación era bella y elegante, tenía que ser verdadera. La estética no era un adorno, era la brújula que les indicaba el camino hacia la verdad. Dirac, de hecho, lloró cuando Einstein murió. No solía llorar por sus familiares, pero lloró por Einstein porque sentía que la teoría de la relatividad era tan admirablemente bella que era, en sí misma, una prueba de la existencia de una armonía profunda en el tejido de la realidad. Albert Einstein supo vivir y supo morir bajo sus propias leyes. Una semana antes de fallecer, recibió un regalo: un juguete de madera, un cono con una bola atada a un muelle. El reto era meter la bola en el cono, pero el muelle lo hacía casi imposible debido al azar del rebote. Einstein, con 76 años, ya a las puertas de la muerte, no perdió el talento ni el humor. Recordó su principio de equivalencia, aquel que imaginó décadas atrás, con el ascensor cayendo al vacío. Se subió a una mesa, levantó el juguete y lo dejó caer. En ese instante de caída libre, la gravedad desapareció para el objeto. Sin gravedad, solo actuó la naturaleza del muelle, que llevó la bola directamente al cono. Cuando los médicos le propusieron una operación de última hora para intentar salvarle la vida, él se negó con una dignidad serena, diciendo: «Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. Yo ya he hecho mi parte, es el momento de irse, y lo haré con elegancia». Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955. No dejó tras sí una religión, ni un dogma, ni una iglesia. Nos dejó algo mucho más poderoso:
La idea de que el universo es comprensible, que la belleza es una señal de la verdad y que aunque somos pequeños, niños en una biblioteca infinita, tenemos el asombroso privilegio de poder leer, aunque sea vagamente, alguna de sus páginas. Quizá, como él decía, la ciencia sin religión está coja, y la religión sin ciencia está ciega. Pero a la figura de este hombre despeinado que tocaba el violín y hablaba con el viejo, ambas se unieron para regalarnos la visión más grandiosa del cosmos que jamás hayamos tenido. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Albert Einstein. Hasta el próximo capítulo. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.